¿Por qué? Damas y caballeros, empezamos a las 2 de la tarde, exactamente son las 7:37, esta clase acaba a las 9, son 42 de antes, así que abróchense los cinturones que ya vamos a empezar. Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, Silencio, por favor. Continuamos con el avance de la que vamos a ver lo que son las adaptaciones celulares, ¿no? Mientras recapitulando lo que era la patología, ¿no? El estudio de la enfermedad, 4 puntos básicos o específicos, ¿no? Pero siempre que hay un factor que irrita, una noxa hacia nuestro organismo, ¿no? Hay un fenómeno de adaptación, ¿no? Que lo primero que se adapta en nuestro organismo, ¿no? Nuestra unidad estructural y funcional, que sería la célula, ¿no? ¿Cuál sería, según ustedes, el concepto de una adaptación celular? El concepto, no estoy preguntando qué tipos de adaptación celular. ¿Cuál sería el concepto de ustedes de adaptación celular? Cambios para adecuarse a un ambiente. Cambios para adecuarse a un ambiente. Capacidad del organismo para adecuarse a Capacidad del organismo para adecuarse a una función específica. Dice, sería una adaptación celular. Hay muchos conceptos de adaptación celular, ¿no? Stanley Robbins ha dicho ser el paso, el libro que vamos a usar es los libros de Robbins, ¿no? Patología estructural y funcional de Robbins. La sexta edición está muy buena, pero sí una edición más actualizada, se las hay también, de la sexta para adelante, ¿ok? Perfecto, ese es el libro, ¿no? Entonces, las adaptaciones celulares son cambios reversibles que las células realizan en respuestas a estímulos externos, ¿no? Esos estímulos pueden ser de diversos tipos, como cambios en el entorno, estrés, daños, señales, ¿no? Del propio organismo, ¿no? Básicamente, ¿no? La célula que está en homeostasis, ¿no? Puede sufrir, ¿no? Una alteración por cualquier tipo de agente, ya sea externo o interno, ¿no? Habíamos hablado en la geología de factores tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no? Cuando la célula no se puede adaptar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Entra, ¿no? A un daño celular que es irreversible, ¿no? Este flaco. Este flaco. Muy adelante. Si quieres. Por ahí ya está. ¿Sí? Solo no hables, por favor. No funciona la adaptación celular, la célula entra en un daño que es irreversible. Y los daños que mejor conocemos y que más vamos a estudiar son la necrosis y la apoptosis, ¿no? Siempre hay un mecanismo, ¿no? Que trata de subsanar, ¿no? Antes de una necrosis va a haber una inflamación. Primero una inflamación aguda, una inflamación crónica, ¿no? Y
y incluso después de la inflamación va a haber un periodo de reparación o incluso cicatrización, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un daño en el material genético de la célula, ¿no? Cuando ese estímulo que irrita la célula logra causar una alteración en el ADN de la célula o en el material genético de la célula, ¿no? Entonces el daño es irreversible, ¿no? Y por lógica la célula tendría que ir o a una necrosis o una Apoptosis. ¿no? Y hay muchos mecanismos que vamos a ver moleculares, ¿no?, que conducen a la célula ya sea hacia una necrosis o hacia una apoptosis, ¿no? Pero cuando la célula logra evadir los mecanismos que van a la necrosis o a la apoptosis, ¿qué va a pasar? ¿No? Evade esos mecanismos de control y esa célula que tiene una alteración en su ADN, ¿qué va a hacer? Se va a dividir, ¿no? Porque ya no hay un mecanismo que lo controle. Y esa mutación o ese daño en el ADN se va a transmitir a sus células hijas, ¿no? Y esas células hijas, ¿qué van a hacer después? Se van a seguir dividiendo. Y esa alteración o ese daño en el material genético se va a ir transmitiendo de generación, por así decirlo, en generación, ¿no? Esa es la manera más fácil, por ejemplo, de explicar una neoplasia o un cáncer, ¿no? Hay un daño genético no letal en la célula que se transmite a las células hijas. Bien, entonces este cuadrito es un método, ¿no? Una célula normal homeostasis. Estrés o demanda lleva a una adaptación. Hasta acá tenemos, ¿no?, un mecanismo que todavía es reversible. Si la célula es incapaz de adaptarse, ¿no?, viene el estímulo celular o la muerte celular, ¿no?, por necrosis o por apoptosis, y ya estamos hablando de mecanismos que son irreversibles, ¿no? Pero hay algunas ocasiones, ¿no?, donde la célula normal directamente, un estímulo dañino, va directamente a necrosis o apoptosis, sin pasar por una adaptación celular. Entonces, ¿cuáles son los tipos de adaptación celular que conocemos? Hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia no es una adaptación. Porque realmente la displasia no es reversible. En realidad, cuando hablamos de fenómenos de adaptación celular, vamos a hablar de estos cuatro conceptos, ¿no? Hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia, ¿no? Esos son los cuatro fenómenos de adaptación celular. Vamos a desarrollar otros conceptos o van a escuchar otros conceptos como, por ejemplo, la displasia, ¿no?, o la hipoplasia, ¿no?, que ahora vamos a saber diferenciarlos o conceptualizarlos, pero no son fenómenos de adaptación celular como vamos a ver a continuación, ¿no? ¿De qué manera ustedes pueden explicar estos cuatro conceptos? Hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. Que se hace más grande, que se hace pequeñita, pero ya muy grande, que se transmite una estructura. Para que les quede absolutamente claro cuáles son los conceptos de la adaptación celular, ¿no?, vamos a pedir la colaboración de su compañero. José Pascual. Su compañero es una serie, ¿no? Que no le parezca. Célula normal. Es una célula en completo Tranquilo, estado de y va a equilibrio. venir un agente externo que lo irrite, que lo moleste, ¿no? Digamos que es.
Y él va a tener miedo, no va a querer reaccionar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿No? Va a aumentar de tamaño. Y así ya no me va a tener miedo y va a poder enfrentar. Entonces, ¿esto qué sería? Hiperplasia, ¿no? O hipertrofia. Cuando aumenta de tamaño, hipertrofia. Aumenta de tamaño, hipertrofia. Me deja de tener miedo, crece y ya no me puede enfrentar, ¿no? Ahora, estamos en hipertrofia, ¿no? Me sigue molestando. Y es incapaz de defenderse, ¿no? Entonces se llama. Entonces va a dividir, ya no va a ser una sola, sino van a ser dos, ¿no? Y estas dos sí van a poder contrarrestar. Entonces están aumentando el número. Y eso sería una hiperplasia. Ahora, sigue siendo una célula normal, ¿bien? Sigo siendo el agente patógeno, ¿no? Y lo voy a mirar. ¿Qué va a hacer él? Para que no moleste. Entonces, yo ya no puedo hacerle nada y está disminuyendo su tamaño. Entonces, ¿qué será? Atrofia, ¿no? Cuarto concepto, ¿no? Sigue siendo la célula normal y lo molesta. No puede reaccionar, entonces no, yo no puedo hacer nada, ¿no? Y va a llamar. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a cambiar por alguien más grande, más robusto, ¿no? Y que sí puede hacerme frente, ¿no? Vamos cambiando una célula por otra, ¿no? ¿Eso qué sería? Metaplasia. Entonces, esos son los cuatro conceptos, ¿no? De adaptaciones celulares. ¿Bien? O sea, no se nos puede olvidar nunca que es una hipertrofia, es una hiperplasia, una atrofia o una displasia. ¿Bien? Generalmente todos estos mecanismos de adaptación celular se van a deber a dos factores, ¿no? Si los clasificamos generalmente, o van a ser fisiológicos o patológicos, ¿no? Un ejemplo de hipertrofia fisiológica. Cuando vas al gimnasio. Cuando vas al gimnasio, ¿no? Un ejemplo de hipertrofia patológica. Corazón, ¿No? Cuando hay una insuficiencia cardíaca y el corazón necesita bombear más sangre, ¿no? Entonces, ¿no? Tiene un mecanismo limitativo que hace que el corazón bombee más sangre. Entonces las células cardíacas se pueden dividir. Las células cardíacas se pueden dividir. No. Entonces, ¿qué van a hacer? Si no se dividen, van a aumentar el tamaño, ¿no? Ese sería un ejemplo de una hipertrofia patológica, ¿no? Y básicamente, si clasificamos todos estos estímulos de adaptación celular, ¿no? Todo aumento en la demanda va a provocar una hiperplasia y una hipertrofia. Y generalmente, ¿no? En muchos tejidos, la hiperplasia y la hipertrofia van a coexistir, ¿no? Van a haber los tejidos que se van a dividir y que van a crecer para adaptarse, ¿no? Disminución de nutrientes, ¿no? O alteración en el proceso metabólico de las proteínas nos va a dar una atrofia, ¿no? Y una irritación crónica, física, química, metaplasia, ¿no? Un ejemplo clásico de metaplasia, ¿no? ¿Qué producen los trastornos? Principalmente ácido clorhídrico, ¿no? Cuando hay una alteración en nuestro esfínter esofágico, ese ácido clorhídrico, ¿qué pasa? Se va hacia el esófago, ¿no? Y el epitelio y la mucosa del esófago no está adaptada, ¿no? Para soportar el ácido del estómago, ¿no? Entonces ahí tiene un fenómeno de irritación química, ¿no? ¿Bien? Entonces, ¿qué va a hacer el esófago, ¿no? Para poder aguantar esa irritación química, ¿no? Va a cambiar su
Su clásico epitelio, pues el epitelio que hay en el estómago, ¿no? ¿Cuál es el epitelio del estómago? Cilíndrico. Si yo les hago una pregunta, Con células pariciformes. un ejemplo de metaplasia puede ser la transformación del epitelio del esófago, plano, estratificado, queratinizante como epitelio columnar. ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? Porque es un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? Lo que me hace de acuerdo, hablé con el grupo, que creo que para poder llevar mucho mejor las clases, ¿no? Necesitamos imperiosamente un repaso de esto, ¿no? O sea, un examen que les obligue a estudiar y repasen algunos conceptos de criterios. ¿Qué les parece? Hiperplasia. Célula normal, aumento el número, hiperplasia. Fisiológica, que puede ser funcional o compensador, ¿no? Funcional, ¿no? Siempre que hablemos de una hiperplasia o una hipertrofia, tenemos que hablar de un hiperestímulo hormonal y de factores de crecimiento, ¿no? Ese hiperestímulo hormonal y de factores de crecimiento pueden explicar, ¿no? Por ejemplo, el aumento del tamaño del útero y el aumento de la cantidad de células en el útero, ¿no? Por ejemplo, eso es fisiológico, ¿no? Los cambios, digamos, en la glándula mamaria durante la pubertad, ¿no? Es otro ejemplo de hiperplasia, ¿no? Y dice hiperplasia compensadora. ¿Ustedes saben quién era Prometeo? Filósofo. Se supone que Prometeo va, ¿no?, con los dioses del Olimpo, ¿no?, y roba el fuego, ¿no? Y se lo regala a los humanos, ¿no? Zeus se enoja, lo regala quizás a los humanos, ¿y qué hace? Lo castiga, ¿no? Lo lleva a un monte, no me acuerdo qué se llama, como que lo crucifican, le abre el abdomen, ¿no? Y vienen las aves carroñeras y se van comiendo el hígado, ¿no? Pero Prometeo no muere. ¿Por qué? Porque era inmortal. Ese hígado, ¿cuál es nuestro órgano? Tiene una de las capacidades más altas de innovación. El hígado. ¿No? Entonces, su hígado se va a renovar, ¿no? Ese sería el ejemplo que combinas de una hiperplasia con esa, ¿no? Para ver eso, obviamente, no tenemos que crucificar a alguien y comerlo su hígado. No te van a crucificar. Pero si hay un paciente que le haces una segmentectomía hepática, ¿no?, quirúrgica, con el tiempo puede llegar a dividirse en más hepatocitos y compensar eso, ¿no? Entonces, eso sería el ejemplo de una hiperplasia compensada. En el caso de, se podría hacer entonces cuando hay trasplante de médula, se le trata de caso, ahí pues es Los trasplantes también serían un ejemplo hepático y renal. Bueno, la hiperplasia patológica, ¿no? La hiperplasia prostática benigna, ¿no? El aumento de la cantidad de células, ¿no?, en la glándula prostática, ¿no? Obviamente por un hiperestímulo hormonal y un hiperestímulo de factores de crecimiento. Esta hiperplasia prostática benigna, que es en sí una patología, es un clásico ejemplo de que tanto la hiperplasia y la hipertrofia van de la mano, ¿no? La hiperplasia endometrial, ¿no? El endometrio tiene una hiperplasia primero fisiológica, todo lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Va cambiando de una mucosa normal, va aumentando en su espesor y después en la menstruación propiamente dicha,
reduce de tamaño, ¿no? Pero hay factores patológicos como la hiperplasia endometrial que después pueden desencadenar, por ejemplo, en un cáncer de endometrio, ¿no? Y otras patologías como la hiperplasia de glándulas suprarrenales. Pero lo que no me voy a cansar de repetirles, todas estas vinculadas a un estímulo hormonal y un aumento en los factores de riesgo, ¿no? Endometrio normal, hiperplasia endometrial, ¿no? La diferencia. Cáncer de endometrio, ¿no? Adenocarcinoma de endometrio. Las células epiteliales atípicas, ¿no? Ciclo menstrual, ¿no? Según la fase y el estímulo hormonal, ¿no? La mucosa del epitelio del endometrio va aumentando de tamaño, las células van aumentando la cantidad de células hasta que llega a la fase menstrual, propiamente dicha, todo vuelve a ocurrir y se forma todo un ciclo, ¿no? Se dice que la próstata tiene el tamaño de una, ¿no? Y puede llegar, ¿no? Ya lo vamos a ver en estas prácticas porque es una patología muy común, ¿no? Puede llegar a medir más de, me ha tocado ver algunas hasta de 15 centímetros, ¿no? ¿No? Hiperplasia de la glándula costal, ¿no? Hay muchas glándulas, todas pegadas uno, ¿no? Lo que ven estos puntos rosaditos ahí son, ¿qué son? Yo en histología les he enseñado. Vasos sanguíneos. Incorpora amilasa en los cuerpos. No vamos a avanzar eso. Una glándula prostática normal, ¿no? Hay más tejido interpuesto entre las glándulas. Acá hay más glándulas que el tejido interpuesto, ¿no? Otro ejemplo clásico, ¿no? Es la hiperplasia de las glándulas ductales de la mano, ¿no? Que en un periodo, ¿no? En la periodo de la pubertad es fisiológico, ¿no? Y a medida que avanza, ¿no? Esta hiperplasia se puede volver patológica hasta llegar a convertirse en un cáncer. ¿Bien? Hoy día, en el grupo de práctica hemos visto macroscópicamente lo que es un cáncer. ¿Cuáles pueden ser las causas de la hiperplasia? Ya hemos hablado, ¿no? Hormonales, factores de crecimiento, pero también inflamación crónica y algunas causas genéticas, ¿no? Otro tipo de hipertrofia. ¿Qué era la hipertrofia? Aumento el tamaño de las células. ¿Qué tipos de hipertrofia hay? Fisiológica y patológica, ¿no? La fisiológica aumenta el tamaño de los músculos en el ejercicio, ¿no? El crecimiento del útero durante el embarazo, el crecimiento también de las glándulas mamarias durante el embarazo, ¿no? La hipertrofia patológica, ¿no? Exceso de hormonas, aumento de la demanda o del trabajo también de ese músculo, ¿no? Y los ejemplos más claros son la hipertrofia ventricular, ¿no? La hipertrofia del ventrículo y la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Que les he dicho que encontramos tanto hipertrofia como hiperplasia, ¿no? Entonces, si este personaje, ¿no? Todo flaquito, quiere aumentar su masa muscular, ¿qué tiene que hacer? Levantamiento de pesas. ¿Qué tiene que hacer? Series de fuerza. Tiene que entrenarse, ¿no? Y si se entrena, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir así flaquito? Se convertirá en Arnold Schwarzenegger. Pero si somos lógicos, si usamos la lógica, sus músculos están Hipertrofiados. están creciendo, ¿no? Entonces hay más demanda metabólica, ¿sí o no? ¿Sí? Es natural. Entonces necesita más Agua. oxígeno, ¿no? Y entonces
gimnasio, aumenta su masa muscular y necesita más oxígeno, está robando, ¿no? Su oxígeno se está yendo a su músculo, pero no a su cerebro. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué falso? No estoy diciendo que todos los que hacen mucho ejercicio sean megatontos. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Pero eso no es natural. Si es falso, ¿por qué es falso? Si es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el músculo tiene su propia proteína transportadora de ¿o no? ¿Sí o no? Un amigo globina, ¿no? Entonces, no disminuye la cantidad de hemoglobina, ¿no? El músculo tiene su propio transportador de oxígeno. Entonces, lo que acabo de decir es falso, ¿no? Miocito normal, ¿no? Se adapta a la hipertrofia. Cuando pierde esa capacidad de adaptarse, viene lo que sería un daño irreversible, muerte celular, y ya estaríamos hablando de un infarto de miocardio, ¿no? ¿Cuánto mide, según ustedes, y en anatomía lo han tenido que ver, no me digan que no, ¿no? El espesor del ventrículo izquierdo? Miren qué tan importante es esto, ¿no? Que si ustedes revisan los bancos de preguntas del examen MIR, ¿no? Que se da en España, ¿no? Los que se dan en Brasil, ¿no? Los que se dan en Buenos Aires, ¿no? Es una pregunta clásica de los acidez. ¿Cuál es el espesor de la pared del ventrículo izquierdo? 3 centímetros. 2 o 2 y medio. 2 a 2 y medio. Izquierda. La duplicada. A la residencia. 2 a 2 y medio. 2, está bien. Así decía también. 1.5 1.5 a 2. Entonces, básicamente, ¿no? Hiperplasia, aumento el número, hipertrofia, aumento del tamaño. Pero lo que les tiene que quedar claro, pese a hacer adaptaciones celulares, estamos hablando de un aumento de tamaño de la célula, por ende, un aumento de tamaño del tejido y por ende, aumento del tamaño del órgano, ¿no? Lo mismo en la hiperplasia, ¿no? ¿Bien? Perfecto. Ahora, otra cosa que nos tiene que quedar claro en cuanto a la hipertrofia, si estamos hablando de que es un aumento del tamaño de la célula, ¿qué pasa con esa célula? ¿Cómo aumenta el tamaño? Se hincha y aumenta el tamaño, tiene más citoplasma y aumenta el tamaño. ¿No? ¿Qué pasa? Entonces, hay una síntesis metabólica más intensa, ¿no? Lo que hace que todos sus componentes crezcan por igual, ¿no? Aumenta su cantidad de citoplasma, aumenta su cantidad de mitocondrias, del ribosoma, crece sus retículos, ¿no? Es un crecimiento regular de la célula en todos sus componentes, ¿no? Atrofia, ¿no? Disminución en el tamaño, ¿no? Generalmente los mecanismos
controlados, ¿no? Una atrofia son, ¿no? Carga de trabajo disminuida, pérdida de inervación, riego sanguíneo disminuido, nutrición inadecuada, pérdida de un estímulo hormonal o endógeno, ¿no? Lo que acabamos de ver era lo inverso, ¿no? En la clase de hipertrofia vea mayor estimulación hormonal, el envejecimiento y la presión, ¿no? En el envejecimiento, el clásico ejemplo, ¿cuál sería? Sedentarismo. Sedentarismo. No visto que dice, ¿no? Que las personas adultas disminuyen. Yo antes era más alto. ¿Y a qué me refiero cuando pongo presión? ¿Cuál sería? Si yo les digo, digamos, nutrición inadecuada es porque no se alimenta bien, para la nutrición, lo que sea, disminuye su masa muscular, ¿no? Pero cuando les digo presión, ¿a qué me refiero? Ansiedad. Van a ver, por ejemplo, muchos pacientes que están postrados, ¿no? Están en cama, están en silla de ruedas, ¿no? Están mucho tiempo en una sola posición, ¿no? Están, digamos, con la cama presionándole la espalda mucho tiempo, ¿no? Entonces, un fenómeno de adaptación de la piel, por ejemplo, es la atrofia. Cuando no puede compensarse, llega a ser una descarga. Descarga llega a ser una necrosis, ¿no? Y después, obviamente, una sepsis y el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Por eso, cuando estén haciendo el internado, van a tener pacientes que van a tener que movilizar los pacientes cada 2 horas, ¿no? Van a tener que ustedes movilizar cada 2 horas. La atrofia puede ser fisiológica, ¿no? Una respuesta normal del cuerpo, ¿no? El mejor ejemplo, ¿no? La disminución del tamaño del útero después del parto, ¿no? ¿Cuándo más el útero disminuye su tamaño? ¿Cuándo más el útero disminuye su tamaño? Cuando la mujer entra en una menopausia, ¿no? Deja de recibir el estímulo hormonal y el útero generalmente disminuye de tamaño, ¿no? Anticonceptivos, ¿no? También con la reducción del tamaño de las glándulas mamarias después de la lactancia, ¿no? Y obviamente habíamos puesto el clásico ejemplo del paciente que hace ejercicio y aumenta, ¿no? Su masa muscular. Pero aquel que deja de hacer ejercicios, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a disminuir su masa muscular. Patológico, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? La atrofia de los órganos por una disminución en el flujo sanguíneo, la atrofia cerebral por enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas más conocidas como el Alzheimer y el Parkinson, estamos hablando, ¿no? De una atrofia, ¿no? De nuestras neuronas, ¿no? Y la atrofia muscular por el desuso. ¿Bien? Útero, ¿no? Gravídico y un útero menopáusico, ¿no? Fíjense la diferencia de, ¿no? Un endometrio normal con sus glándulas, ¿no? Todas nervosas, ¿no? Y un endometrio de una mujer menopáusica, ¿no? Si yo les muestro acá, donde les estoy poniendo la flechita, ¿no? Este tipo de endometrio, ¿está en una fase secretora o proliferativa? Pregunta es así. Y me dice por qué, obviamente. Che, eso no hemos llevado con el local super ahí, ¿no? Mati, local su falló. Se va haciendo cada vez más necesario nuestro examen que llamamos esto. Mucosa gástrica normal, un proceso inflamatorio que irrita a la célula, ¿no? Que
hace en la mucosa gástrica? Primero, una atrofia, ¿no? No se puede adaptar, pasa a otro mecanismo que sería la metaplasia. No se puede adaptar, pasa a lo que sería la displasia. No se puede adaptar, pasa a lo que es un cáncer, ¿no? Más o menos ese es el mecanismo de los fenómenos de adaptación, ¿no? Mucosa duodenal normal, ¿no? Vellosidad y ¿qué sería esto? Crítica. Vellosidad y crítica, ¿no? El duodeno tiene vellosidades muchísimo más desarrolladas, ¿no? Falso, ¿no? Y este también no tiene velocidades. Y acá tenemos una mucosa duodenal, pero que ya no tiene críticas, ¿no? Ha habido una atrofia de las velocidades, ¿no? Entonces ese duodeno pierde su capacidad de. ¿Para qué tenemos las grifas y las velocidades? Para absorción de nutrientes. ¿Duodeno para qué las? Para Absorción de nutrientes. y si ya no tiene vellosidades, pierde su capacidad de absorber, ¿no? Entonces tenemos un síndrome de mala absorción o una enfermedad celíaca, ¿no? Bien. Tipos de atrofia, ¿no? La atrofia senil, ¿no? Como se ve, ¿no? Es el ejemplo más clásico, ¿no? El pseudo hidrocefálico, ¿no? Hay una disminución de los surcos cerebrales, de las incisuras, ¿no? Eso con el paso del tiempo, ¿no? Mecanismos de atrofia, ¿no? Acá les hablo, ¿no? Degradación de proteínas. Habíamos visto que en la hipertrofia había un aumento del metabolismo de proteínas. En la atrofia tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, porque se ve alterada esta vía, ¿no? Ubiquitina y proteozoa. ¿De qué se encarga esta vía? Hubiera sido una pregunta clásica de segundo año bioquímico. ¿De qué se encarga la vía de la ubiquitina y el proteozoa? De regular todo nuestro mecanismo de síntesis de proteínas. Bien, de eso se encarga la vía ubiquitina proteozoa. Obvio que tiene que estar alterada en la A, ¿no? Y metaplasia, ¿no? Cambio de una célula madura por otra célula madura. Cambio de un tejido maduro por otro tejido maduro, ¿no? ¿Dónde vamos a ver, ¿no? Esta metaplasia, sobre todo fisiológica, ¿no? En los sitios de transición de los epitelios, ¿no? Ejemplos de sitios de transición de los epitelios, ¿no? Primero yo, esófago, estómago. En los bronquios. ¿Cuál sería? Epitelio, ¿no? Estamos en la página de cervix, cambio epitelio glandular, ¿qué más? El filoreto tiene que ser. ¿No se acuerdan de nuestros sistemas respiratorios? Ella ha dicho. Ella ha dicho. ¿Cuál es el epitelio respiratorio? Cilindros ciliados, certificados, Los calciformes. a medida que se va profundizando, ¿no? De la tráquea, ¿no? Los va cambiando el. Se va haciendo más grande. Se va haciendo hasta llegar a un epitelio alveolar, que es un epitelio plano, simple. ¿no? ¿No? Y acá vemos un epitelio columnar o un epitelio escamoso. Clásico ejemplo, sobre todo en el cuello uterino, ¿no? Que es la zona más lábil, por ejemplo, en el cuello uterino, la zona más lábil, la zona de transformación más susceptible a la infección por HPV, ¿no? Por el virus del papiloma, que es lo que causa con el tiempo cáncer del cuello uterino y que es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país. Bien.
metaplasia epitelial, metaplasia columnar, ¿no? Acá estamos hablando de epitelial y columnar, de transiciones de epitelio, un epitelio escamoso o epitelio glandular, ¿no? Pero también hay una metaplasia mesenquimal, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de una metaplasia mesenquimal? Puede ser, hay un caso de una función pero no pasó de ser. Otra pregunta. ¿Dónde se encontraban ubicadas nuestras células de hígado? En el hígado. ¿Cuál era su función? Defensiva. ¿Cuál era la función de la célula de hígado? Tenía que ver mucho con la síntesis de vitamina, regular el metabolismo de vitamina. Pero en algunos casos, cuando deja de haber o hay alguna alteración en la síntesis de la vitamina A, esta célula de hígado se transforma a otra célula madura y se vuelve un fibroblasto, ¿no? ¿Y cuál es el principal producto de un fibroblasto? ¿Qué es lo que produce un fibroblasto? ¿Qué? ¿Qué es lo que produce un fibroblasto? ¿Qué? No, ¿qué es lo que produce colágeno? ¿No? Un fibroblasto produce colágeno. Entonces, por lógica, si yo tengo una célula de hígado que se transforma y empieza a producir colágeno, ese colágeno se expande por el hígado y esa es la forma de explicar, por ejemplo, una cirrosis hepática, ¿no? Hay mayor producción de colágeno y eso es una explicación de lo que podría ser una cirrosis, ¿no? Implica una reprogramación de células madres, ¿no? O células progenitoras, ¿no? Que vamos a ver después todos los mecanismos de señalización molecular para que esas transformaciones se lleven a, ¿no? Deficiencias de vitaminas como la vitamina A, exposición a sustancias químicas como habíamos mencionado el ácido clorhídrico o algún proceso de irritación crónica también puede llevar a que el epitelio se trate de adaptar cambiándose por otro tipo de célula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El epitelio, acá tenemos el epitelio del esófago, ¿no? Versus este epitelio del esófago se cambia por un epitelio, ¿no? Columnar o secretante o mucosecretante, que tiene células caliciformes, ¿no? Cuando esto pasa en el esófago, ¿no? Se describe como una patología que también la van a escuchar nombrar después, o tal vez algunos ya la han escuchado nombrar, que es el famoso esófago de Barrett, ¿no? Esófago de Barrett. De hecho, acá se usa otra tensión para solo marcar las células caliciformes o productoras de entonces, célula normal, fenómenos adaptativos, hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, ¿no? ¿Qué es la displasia? La displasia no es un mecanismo de adaptación celular, ¿no? En la displasia ya existe una alteración en la célula que la célula hace que, ¿qué diferencia ven en este recuadrito con el resto de la célula normal? La forma del núcleo, la cantidad de citoplasma, la forma en la que se orienta, ¿no? Entonces hay una alteración, ¿no? Hay una desorganización de la arquitectura, por así decirlo, del tejido, ¿no? Generalmente, ¿no? Las displasias se consideran lesiones premalignas, ¿no? Lo vamos a ver muchísimo en el cuello del útero. Las displasias se consideran lesiones premalignas, ¿no? Un epitelio
Exocervical, plano estratificado, normal, ¿no? Y acá tenemos, ¿no?, un epitelio con displasia, ¿ven? Que se desorienta en el estrato basal. Este núcleo no se parece a este núcleo, este no se parece al otro, hay toda una desorganización y acá incluso encontramos una mitosis, ¿no? Bien. ¿Y qué sería la hipoplasia? Hipoplasia no es un fenómeno de la edad, ¿no? Hipoplasia es una condición médica en la cual un órgano tejido no alcanza su tamaño normal debido a una disminución de su número de células, ¿no? Generalmente asociado a factores genéticos, ¿no? La hipoplasia pulmonar, ¿no? Nacen con un pulmón más pequeño. La hipoplasia renal, ¿no? Nacen con un pulmón más pequeño. No, ya es algo genético, ya está establecido. No es que nuestro cuerpo se adapte. Bien, entonces, no los veo muy cansados. Todo el día. Por hoy quedamos bien y nos vamos a adentrar a la siguiente clase en dos fenómenos muy importantes: la necrosis y la apoptosis.